¿Cuánto sabemos? Vamos 28. Falta un buen número todavía. Ya vamos a dar inicio, muchachos. Solo démosle 1, 2 o 3 minutos a los compañeros. Solo y también denme un minuto, voy a traer mi... Voy a traer algo que vamos a necesitar. ¿Qué rayos fue esto? Eso fui yo poniendo tu culo en el suelo con tu propia mano. Tienes un talento raro cuando peleas con inválidos albinos. Aprendiste a pelear como un niño bueno. Apuesto que ese golpe a la espalda del rey loco fue fantástico. ¿Quieres pelear bien o quieres ganar? Le hablas a mi hermano de esa forma todo el tiempo. Ya se acostumbró. ¿Crees que lo hizo? No. No. Odiaba al pequeño idiota, seguro. Pero ¿quién no? Y el veneno no es su estilo. Ni el asesinato. Si quieres saber, ¿por qué no le preguntas? ¿No lo has ido a visitar, eh? Acabamos por hoy. Ok, un minuto y... ¿Tu hermano te dijo cómo llegué a su servicio? Luchaste por él en juicio por combate. Así es. Pero solo cuando Lady Arryn te mandó y el juicio fuese ese mismo día. Tú fuiste su primera elección. Te nombró como su campeón porque sabía que cabalgarías día y noche para ir a pelear por él. ¿Pelearás por él ahora? A decir verdad, no está tan mal. 4 paredes, un tubo en el cual mear. Tuve encadenado a un poste de madera, cubierto en mi propia mierda por meses. Se supone que debe hacer así. Tal vez un poco. Mira, compa. Malo es más. Lamento no verlo. Es bueno, No, vea. inteligente. Ay, no, es morro, tío. ¿Cómo está nuestra hermana? ¿Cómo crees? Su hijo murió en sus brazos. Su hijo. No. ¿Sabes qué sigue? Mi juicio por requisidio, sí, lo sé. Bien, muchachos, buenos días a todos. Creo que por ahí se están ingresando los demás. Esperaría yo de que ya... Bueno, ya vemos 34. Pues es mi padre. Es un buen número, muy importante. Probablemente trabaja en comunidades. Nuestras notitas por acá. ¿Debo dar la vuelta y cerrar los ojos? Depende. Y procederemos a algunos detalles. Los hermanos Matarreyes, ¿te gusta? Bien, confírmenme por favor si se ve en mi pantalla específicamente la presentación. ¿Mejor? ¿Ustedes me avisan? Por favor. ¿Puedo ayudarte? Podría funcionar. Se puede ver. Sabes que no puedo. ¿Me escuchan? Entonces, no hay nada más que decir. ¿Qué quieres que haga? Sí, así se puede ver. ¿Guardias? ¿Que te saque de la ciudad en una carroza? Soy el Lord Comandante de la Guardia Real. Lo siento. Lo olvidé. Odiaría que hicieras algo inapropiado. ¿Inapropiado? Estás acusado de matar al rey. Liberarte es traición. Entonces, damos inicio, muchachos. Voy a iniciar la grabación de la clase para que les quede por ahí. Ya saben, pueden irlas descargando. Ok, vamos a ver. Vamos a entrar a un tema que nos va a llevar muchísimo tiempo en esta clase, que es las interfaces de programación de aplicaciones. Quiero explicar, antes que nada, para que comprendamos un poco lo que es una API. ¿Sí? Una API es normalmente, y veámoslo de esta manera, yo voy a tener un cliente por un lado, ¿de acuerdo? Y voy a tener un servidor por otro lado, ¿de acuerdo? Un servidor por acá, donde yo tengo un servicio, ¿no? Entonces, ese servidor
pues obviamente voy a tener 1 n cantidad de servicios, ¿no? Entonces S1, voy a tener n cantidad de servicios ahí. Entonces, este usuario, a través de su dispositivo, ¿de acuerdo? A través de su dispositivo, pues hace una petición, ¿de acuerdo? Una petición que en este caso sería una petición HTTP, ¿sí? O en otras palabras, envía un mensaje al servidor. Y ese servidor, pues obviamente, responde con una respuesta. ¿De acuerdo? Todo esto nosotros lo sabemos, ¿no? Es un modelo cliente-servidor. Esto es lo sencillo. ¿De acuerdo? Ahora, es importante de que vayamos comprendiendo esto. Si están viendo las notas que estoy tomando, ¿cierto? Si veían la presentación, me imagino que ven las notas. Ok, gracias. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es una API? En un lenguaje muy natural. Una API no es nada más que ese puente que nosotros vamos a utilizar para ya no hacerlo de manera directa al servidor o no comunicarme, y no necesariamente con el servidor, puede ser con otra aplicación, ¿de acuerdo? Puede ser con otra aplicación, ¿sí? Que pueda tener en otro lado, ¿sí? Entonces, no es nada más que ese puente que me ayuda a mí a comunicarme desde el cliente, en este caso desde el usuario, hacia los distintos sistemas, ¿no?, que podamos tener. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente nosotros decimos que la API es un puente de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, veámoslo de esa manera. Ahora bien, es cuando yo estructuro una interfaz de programación de aplicaciones, me resulta relevante crear ciertas condiciones que me permiten a mí pues tener el control completo sobre lo que sucede a nivel de la comunicación que hay para con una interfaz, para con un sistema de información o una aplicación, en pocas palabras. Entonces, estos serían, como por decirlo así, notitas que hay que ir considerando desde el inicio. ¿De acuerdo? Bueno, lo voy a dejar por aquí. Los Lannister le Ahora, dieron si nos vamos a la presentación, color en de este caso, Harrenhal. que tenemos por acá, de estas interfaces, primero, pues obviamente vamos a ver el tema de definición, luego vamos a ver algunos elementos que son muy relevantes de mencionar y de considerar para que vayamos aprendiendo al respecto, ¿no? ¿Cuál es el propósito de su existencia? Los tipos, el funcionamiento, protocolos, códigos de estado, métodos de consumo, formatos de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver un montón de cosas de las interfaces de programación de aplicaciones. Pero en esencia, si lo podemos decir así, me va a servir como esa interfaz de comunicación, interfaz no gráfica, ¿verdad? Como esa interfaz, esa plataforma de comunicación entre una aplicación u otra. Entonces, si nosotros nos vamos a definir lo que es una API, porque tenemos que tenerlo en cuenta desde ya, esto es para que se lo aprendan de por vida, o sea, en su vida laboral y como informáticos deberán de saberlo. Entonces, véanlo como una definición de un módulo de software que se comunica o interactúa con otro para cumplir una o muchas funciones. ¿Sí? O sea, en otras palabras, esa es una definición muy general. Aún no nos hemos adentrado. El término API es una abreviatura de aplicación, interfaz de programación de aplicaciones en inglés, lo cual pues obviamente nosotros conocemos como API y de ahora en adelante pues conoceremos como API. Se trata de un conjunto de definiciones y protocolos, vean ustedes, un conjunto de definiciones y protocolos que se utilizan para desarrollar e integrar software de las aplicaciones, permitiendo comunicación entre dos aplicaciones de software a través de un conjunto de reglas. O sea, en otras palabras, yo voy a crear en una API un conjunto de, digámoslo así, de consideraciones para que se puedan comunicar esas dos aplicaciones. O sea, en otras palabras, esa API tiene el comportamiento de la comunicación que debe existir entre dos aplicaciones, dos o más, ¿verdad? Entonces, ¿en qué nos va a ayudar? Y ya vamos a ver más adelante por qué. Recuerden que la esencia de esta clase es la optimización, como lo hablábamos antes, la optimización a nivel de
desarrollo de software. ¿De acuerdo? Esa es en esencia esta clase. Así que ese es el objetivo, mejor dicho, implícito de esta clase. Bien. Ahorrar tiempo y dinero. Enviar esa información de forma remota a otro programa. ¿Sí? Esas son algunas de las funciones o el alcance que pueda tener. Si nosotros vemos la estructura de un sistema de información incorporando, veámoslo aquí, la estructura de un sistema de información incorporando lo que es una API, entonces se vería así. Voy a tener aplicaciones, voy a tener dispositivos, voy a tener ya sean móviles o conectados en red. Todos esos dispositivos consumen datos, ¿sí? Consumen datos. Esa API les proporciona esos datos, ¿de acuerdo? Y posterior existe un backend, ¿sí? O el servicio allá a nivel de servidores y que se comunican. Entonces, este es el puente que les había mencionado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No creerías que te dejaría casarte con esa bestia, sí? Sin problema, diría yo. Espero estén despiertos, muchachos, porque No te preocupes. esto Sí, es... todo bien hasta ahorita. Todo Esto bien es... hasta ahorita. Ok, perfecto. ¿Qué necesitas hacer? Perfecto. Me alegra, porque miren que esto es muy importante. Cualquier pregunta, ya saben, abran el micrófono, interrúmpanme y no hay ningún problema. Entonces, ese sería un sistema de información incorporando lo que sería una API. Vean, esto solo es teórico. Ya vamos a ver algunos otros elementos que son importantes. Ya vamos a empezar con la práctica, pero me interesa que veamos esto. Entonces, bueno, es necesario en realidad. Muchos ataques pelean con un arma en cada mano. Existen una serie de políticas, ¿no? de lanzamiento de una API que yo puedo considerar, por ejemplo. Si van a ser APIs que solo, o sea, al final, el día de mañana ustedes van a empezar a crear diversas APIs. El día de mañana. No sé si hay alguno de ustedes que ya las ha creado, pues. Pero vamos a empezar a crear un montón de APIs que van a ser de acorde a algunas políticas que se tengan a nivel de la organización, que pueden ser privadas, podemos consumir de algunos partners información, ¿de acuerdo? A través de APIs, o pueden ser públicas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener de esos tres tipos. Al final, nosotros generamos una API para consumo de recursos, ¿de acuerdo? Entonces, las privadas, pues obviamente se utilizan internamente, ¿de acuerdo? Obviamente esto me permite a mí tener un mayor control y las utilizamos a nivel interno, a nivel de las organizaciones. De partner, ¿de acuerdo? De partner, pues obviamente son partners empresariales que ponen a disposición de sus partners, valga la redundancia, algunos servicios, alguna información. Como por ejemplo, en la vida real, imagínense, este es un escenario hipotético, que nosotros consumamos los datos del Registro Nacional de las Personas para poder construir los expedientes de un estudiante. Sí, entonces nosotros nos conectamos a través de una API a la base de datos o a los servicios del Registro Nacional de las Personas y consumimos esa información para poder comparar que esa persona de verdad es Juan Pérez y que es un ciudadano hondureño. ¿De acuerdo? Y ese tipo de cosas. Entonces, eso es algo sencillo, así que veámoslo de esa manera, ¿no? Esto es a nivel de ejemplo. A nivel público, entonces, pues obviamente que todo el mundo tiene acceso, ¿no? Nos podemos encontrar muchas APIs a nivel de la red que son públicas. Ahora, vamos a tener dos tipos, en este caso, dos tipos. Vamos a tener la SOAP y la RES. Nosotros, para cuestiones de la clase, nos vamos a centrar en las RES. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver qué significa SOAP, qué significa RES, pero para que ustedes se acuerden de eso, vamos a generar API RES. Entonces, vamos a ver la diferencia entre ambos y para que vayamos entrando en materia, ¿no? Mecanismos que permiten la estandarización del intercambio de información serían estos dos, tanto SOAP como RES son mecanismos que permiten la estandarización del intercambio de información. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un puente, así de sencillo, ¿de acuerdo? Un puente entre comillas, obviamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de las API que funcionan como esa interfaz por donde se van a comunicar dos aplicaciones. Por lo tanto, SOAP o SUB y REST son esos mecanismos, ¿no? Para poder estandarizar. Entonces,
a tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces son mecanismos de estandarización de comunicación prácticamente entre APIs. Bien. Sí, de sencillo. ¿Qué te trajo? Entonces veamos la SOAP, que es básicamente el protocolo de acceso a objetos simples, que sería las SOAP, por sus siglas en inglés, obviamente. Era guardián. Se conoce así, ¿de acuerdo? Aunque ustedes no se aprendan eso, pero recuerden, las APIs vamos a tener dos tipos siempre, las SOAP y las REST. Pero por la popularidad y por algunas características que tiene, la REST se ha popularizado más, aparte de que facilita algunas cosas. Entonces, vean esto, como son mecanismos para poder permitir la estandarización de información, entonces la SOAP como tal lleva como nombre acceso a objetos simples. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Que son API diseñadas para utilizar, por ejemplo, XML como el formato de intercambio de mensajes, ¿sí? Y reciben solicitudes de HTTP o SMTP, ¿sí? Ustedes ya llevaron redes, de casualidad. Así que uno. Redes Tienes 1, a un hombre cuidando. vamos a ver, comunicación electrónica de datos. Sí, bueno, yo en mi caso estoy llevando red 2 ahorita. Red 2, perfecto, es excelente. Bien, entonces están familiarizados con HTTP, algunos protocolos, SMTP, ¿sí? Con esos protocolos, ¿no? Entonces, si ya están familiarizados con eso, no hay ningún problema. De igual manera, no se requiere conocimiento especializado, ¿no? En redes. Simple y sencillamente es algo que ustedes van a ampliar más adelante si no han llevado esas clases. Entonces, recordemos, las SOAP usan XML como mensaje de intercambio. Como formato de intercambio de mensajes. Y además de eso, pues obviamente van a recibir solicitudes y van a atender solicitudes, mejor dicho, HTTP o SMTP. Entonces, con la SOAP es más fácil que las aplicaciones funcionen en entornos distintos, ¿no? O están escritas en diferentes lenguajes, compartan información. O sea, en otras palabras, aquí está lo relevante de esto. Miren, en esto que les estoy seleccionando. Lo relevante de este protocolo es que no importa si una aplicación está escrita en un lenguaje de programación y otra en otro lenguaje de programación, o viceversa, al final, a través de una API, yo puedo consumir los datos. Yo puedo hacer que esas dos aplicaciones se comuniquen. Entonces, a través de la estandarización, ¿de acuerdo? La estandarización de el intercambio de información, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante que nosotros mencionemos esto ahora mismo, ¿no? Entonces, eso sería SOAP. Ahora, ¿qué sería REST? REST, pues sería transferencia de estado representacional. Y ustedes me dirán, qué concepto más complejo, ¿no? La verdad que a mí no me agrada en lo personal, pero básicamente es eso, ¿no? Transferencia del estado representacional, o sea, REST. Por eso les digo, mejor conocidas como SWAP o REST. Yo nunca me los aprendo, ¿no? Yo solo me acuerdo de las iniciales, nada más. Entonces, y soy sincero, ¿no? O sea, no me los aprendo. Simple y sencillamente yo desarrollo los API REST y ya, listo. O SWAP, sin ningún problema. Entonces, las API web que funcionan con las limitaciones de arquitectura REST, y aquí limitaciones no lo tomen como reducciones, sino como con las características, con las reglas, ¿no? Sí, o sea, para que no lo vean como algo determinante, sino que las API web que funcionan con limitaciones de arquitectura REST se llaman API RESTful, ¿sí? Y se les conoce así, pues obviamente tienen una diferencia básica entre ambas, ¿no? En que la SOAP es un protocolo, mientras que las REST es un estilo de arquitectura. Y esa es la principal característica. ¿Sí? Acá tenemos un protocolo y nosotros sabemos por el conocimiento que tenemos de redes que los protocolos son rígidos. ¿De acuerdo? Son rígidos. Mientras que acá, a nivel de estilo de arquitectura, pues yo puedo definirlo de esta manera, es un poco más flexible. Por esa misma razón es que se ha popularizado. ¿Sí? No sé si lo logran ver ahí. O
lo logran asociar, que en este momento es asociar, nada más. Eso significa que no hay ningún estándar oficial para una API web RESTful, ¿sí? O sea, en otras palabras, esa flexibilidad me permite a mí, pues, tener en consideración algunas cosas que con un protocolo no lo puedo hacer. Bien, hasta ahí pues ya tenemos un concepto general que quizás nos dé una idea de cómo podemos ir abordando este tema, ¿no? Bien. Algunas clasificaciones, más que todo por caso de uso, llamémosle por el uso que se le dan a las APIs. Por ejemplo, tenemos APIs de datos, o sea, en otras palabras, bases de datos, o sea, datos que vamos a consumir a través de una API, ¿no? Se utilizan para conectar aplicaciones y sistemas de gestión de bases de datos. O sea, en otras palabras, yo puedo tener la comunicación estandarizada, la comunicación entre, bueno, imagínense que tengo una granja de servidores. Entonces, porque que proveo muchos servicios de diferentes tipos. Entonces, necesito que servidores se comuniquen entre sí a nivel de base de datos. Entonces, lo que hago es estandarizar a través de APIs que se comuniquen ellos. ¿Sí? Entonces, tenemos las APIs de datos, APIs del sistema operativo local, se usan para definir cómo las aplicaciones usan los servicios y recursos del sistema operativo. O sea, en otras palabras, el concepto de API, quizás ustedes dirán, eso es algo nuevo que se está utilizando. En realidad es viejísimo, igual que la inteligencia artificial. O sea, todo esos conceptos teóricamente son viejísimos. Las primeras APIs que teníamos, creo que si mal no recuerdo, las utilizamos en servicios de Google, ¿verdad? El tema de mapas, ¿no? Y este tipo de cosas. Pero, ¿qué les puedo decir? Son conceptos viejos. Pero vean ustedes que a través de recursos, o sea, yo puedo consumir recursos del sistema operativo a través de APIs. Y ya tenemos incorporadas. Nosotros frecuentemente utilizamos APIs. Entonces, tenemos APIs remotas que se utilizan para definir cómo interactúan aplicaciones de diferentes dispositivos. API web que se utilizan para permitir la transferencia de datos, funcionalidades a través de Internet mediante protocolos HTTP y así sucesivamente. Entonces, aquí hay que mencionar que entre las API REST yo tengo dos tipos. Tenemos la RESTful y la REDless. Ahora, me voy a limitar a decir que una API REST es una interfaz de comunicación entre sistemas de información que usan el protocolo de transferencia de hipertexto, o sea, HTTP, para obtener datos. Y miren esto, aquí quiero que nos centremos. Para obtener datos o ejecutar operaciones sobre dichos datos. Y eso es muy importante, o ejecutar operaciones sobre dichos datos. Y otro elemento importante es que nosotros podemos estandarizar un formato para el intercambio de mensajes. En nuestro caso, nosotros vamos a utilizar JSON, ¿sí? Para nuestros proyectos. Vamos a utilizar JSON. Y van a ver qué bonito es poder trabajar con eso. Podemos utilizar XML también, no hay ningún problema, pero vamos a utilizar JSON por lo que exige el mercado ahora, ¿sí? Entonces, que es casi un estándar ya, ¿no? Entonces, yo diría que es un estándar. Llamamos RESTful, vean ustedes. Bueno, recapitulando un poco. Una API REST, recordemos, es una interfaz de comunicación entre sistemas de información, especialmente a través del protocolo de transferencia de hipertexto o de HTTP. También hay que recordar de que nosotros, esta interfaz nos da cierta flexibilidad para poder nosotros establecer algunas reglas para cómo se van a comunicar esas dos aplicaciones. Entonces, tenemos dos tipos, las RESTful y las REDless. Las RESTful, pues obviamente son todas aquellas API que cumplen completamente con los criterios REST, mientras que las que llamamos REDless, aquellas que no cumplen completamente con esos criterios. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y cuáles criterios son? Bueno, esos criterios son estos que tienen acá, ¿sí? Criterios REST. Una arquitectura cliente-servidor, ¿de acuerdo? Una comunicación entre cliente y el servidor sin estado, ¿de acuerdo? Sin estado, lo cual implica que no se almacena la información del cliente entre las solicitudes GET que existan. Mi hermano tiene una deuda con él y no está. Entonces, más adelante vamos a ampliar un poco estos criterios porque en realidad vamos a ver cómo se aplica. ¿De acuerdo?
Entonces, esos son entre algunas de los criterios. Otro criterio Ocho es media. datos que puedan almacenarse en caché y se optimicen las interacciones entre el cliente y el servidor. Esto lo vamos a hacer más adelante también. Una interfaz uniforme entre los elementos. Eso quiere decir un sistema en capas que organiza jerarquías invisibles para que el cliente, cada tipo de servidores, el código disponible según se solicite. Eso sería opcional. Entonces, estos criterios es importante de que los estudiemos a profundidad. Más aún, yo les diré, ustedes lo aprenderán haciendo. ¿De acuerdo? Haciendo, incorporando. Porque vamos a irlo haciendo poco a poco. Entonces, algunas operaciones que vamos a poder hacer a través del protocolo HTTP, específicamente utilizando API, es, pues obviamente los que ustedes ya conocen, ¿no? Utilizando lo que llamábamos este arreglo dinámico, get, post, que en la clase pasada debieron utilizarlos muchísimo. ¿Sí? ¿Quién no ha utilizado este tipo de variables globales, como lo quieran llamar, o arreglos dinámicos, que es como yo lo llamo? ¿Sí? Para mí son arreglos dinámicos. A ver, ¿quién no ha utilizado los métodos get, los métodos post? Me imagino que todos, ¿no? Todos. Y sin el afán a molestar. Si alguno no lo ha hecho, no se preocupe, porque al final lo vamos a utilizar acá y usted va a aprender por qué. Pero es importante de que esas operaciones a través del protocolo HTTP que nosotros vamos a utilizar, pues básicamente son estas, ¿no? Bueno, en realidad son unas cuantas más, pero a través del protocolo esas van a ser como las comunes. Get, cuando hablamos de get, listado de recursos, detalle de un solo recurso. O sea, lo vamos a utilizar para eso, ¿no? Para poder listar una serie de recursos o traer un detalle de un solo recurso. O sea, además de eso, hay que tener en cuenta que get viaja en la URL. ¿Sí? Y post en el DOM del documento, o sea, en el cuerpo. Put también el DOM, patch también, delete también. Así, ahí lo podemos ver. Aunque yo puedo utilizar muchos otros elementos. Entonces, esto lo vamos a ampliar un poquito más adelante, pero son elementos a considerar. En este momento aprendamos para qué más o menos lo vamos a utilizar a través del protocolo HTTP. Entonces decíamos que get para listar recursos o obtener información de un solo recurso. Cuando yo utilizo post es para la creación de un recurso. Cuando yo utilizo put es para la modificación total de un recurso. ¿Sí? Cuando yo utilizo patch es para la modificación parcial de un recurso. Y cuando yo utilizo delete, pues obviamente es para la eliminación de un recurso. En muchas ocasiones, y miren aquí, en muchas ocasiones es soft delete el que vamos a utilizar. ¿Sí? Es decir, no se eliminan definitivamente un recurso, sino que únicamente es marcado como eliminado o desactivado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de que en clases pasadas el profesor o profesora les tuvo que haber dicho, bueno, recuerden que en el mundo real los registros no se eliminan, simple y sencillamente se desactivan? ¿De acuerdo? En la vida real usted nunca elimina nada. Sí, es sencillo. Voy más allá de la muralla, la guardia de Cluster. Capturaré a los amotinados que están ahí. O los mataré. Ahora pido voluntarios que vengan conmigo. Qué basura. Hay 95 kilómetros de bosque de aquí a la guardia. Y Mans Rider tiene un ejército sobre nosotros. Pero tenemos que hacer.